Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, aprovechando que hace día soleado, vamos a grabar fuera, que pocos días como estos hay en Inglaterra, y tenemos un vídeo distinto. Hoy vamos a hablar de zapatillas en lugar de entrenamientos o carreras. Tengo un nuevo modelo. Voy a probar por primera vez la marca On, es una marca suiza, popular aquí en Europa, pero bastante distinta a otras marcas. Tienen una media suela, digamos, propietaria, que es este diseño con agujeros que se pueden ver. Cada zapatilla, cada modelo es distinto. En concreto vamos a probar las Cloud Monster versión 2. Tienen una media suela, una espuma que se llama Cloud Tech, que yo diría que es una espuma de dureza media, pero al tener estos agujeros en la forma de la media suela va a ayudar a comprimir bastante en cada pisada y amortiguar bastante cada zancada. La idea de esta zapatilla, la Cloud Monster, es la versión de On para rodajes largos, rodajes suaves. Es de peso medio alto. Ahora la pesaré para ver en mi talla cuántos gramos es, pero digamos no es una zapatilla súper ligera, es una zapatilla acolchada, tiene bastante en la parte de atrás estructura, no que sea rígida, pero sí bastante cómoda, acolchada. La lengüeta es muy fina, eso sí, pero digamos que va, no sé si se aprecia en el vídeo, pero va cosida por los lados para que no se mueva mucho. La lazada es interesante, los ojales van, digamos, entre cada arito cosido en la tela, o sea, no van directamente, digamos, hechos agujeros perforados como en otras zapatillas. A priori, pues da una buena sujeción del empeine, porque además va reforzado, debería tener bastante durabilidad con algo de plástico, y es un tejido no de hilo, sino un poco más plástico. Creo que esto dará algo de transpirabilidad, pero tiene una tela dentro de color blanco, que tampoco sé si se aprecia en el vídeo, que veremos qué tal en un día caluroso como hoy, si es transpirable o no. Lo que sí que es chulo es el diseño, y vamos a ver qué tal puestas en cuanto a comodidad, pisada, eficiencia y amortiguación. Vamos. Pues puestas se sienten bastante cómodas y amortiguadas. No sé si se aprecian en el vídeo, pero comprime cuando hago fuerza con el piso. Y lo que sí que es bastante espaciosa, tanto en la parte delantera como en la parte media. Así que yo las he pillado en la talla que ahora estoy intentando comprarlas bastante grandes para tener espacio, porque tengo las uñas fatal, pero esta a lo mejor podría haber optado por un tallaje más normal, en lugar de ir a ese medio número más que estoy intentando comprar últimamente para proteger las uñas, porque dan bastante amplitud. Pero este sistema de lazada permite ajustar el empeine, así que aunque de aquí tengo bastante espacio, no da la sensación al ajustar el empeine que se me vayan a salir del talón, y creo que van a proteger bastante la musculatura. Tienen 6 milímetros de drop, tiene, según la marca On, 35 milímetros en el talón y 29 en la parte delantera, así que un drop de 6, que es digamos un drop estándar tirando abajo, pero con bastante espuma, y sobre todo este sistema con esos agujeros que pues permiten en teoría amortiguar más cada pisada. Vamos a probarlas corriendo. Pues la verdad que es más blandita de lo que parece en una primera puesta.
amortigua bastante la pisada. Estoy corriendo despacio, pero creo que para tiradas largas puede ser una zapatilla bastante efectiva porque va a proteger musculatura. No es la más reactiva, pero es más estable y protege por la espuma y esa transición de amortiguar el impacto. Así que creo que va a ser más para rodajes largos, rodajes aeróbicos suaves. Pero bueno, yo hago muchos kilómetros así y ya había llegado casi a 1000 kilómetros con la Super Blast 2, que para mí es un zapatillón, más polivalente que esta porque pesa menos y es más reactiva. Estas yo creo que les falta algo de retorno de energía para hacer series de intervalos, pero si quieres una zapatilla que vaya a proteger musculatura, que sea media firmeza o tirando a blandita y eso con bastante amortiguación, creo que van a hacer bastante buen trabajo, porque ahora pondré al acabar un mini vídeo y fotos de cómo es la suela, pero es bastante ancha. Entonces en tema de estabilidad creo que bastante bien, que es el peligro de muchas de estas zapatillas maximalistas, que al tener mucha espuma y muy blandita, algunas se hacen inestables. Con esta tengo sensación de cada pisada transiciona normal, no hace movimientos raros, así que bien, iré reportando, pero primeras sensaciones aprobadas. Buen trabajo, Bon. Una cosa importante, ahora mostraré la suela. Estas zapatillas no hubiesen sido una opción para el terreno donde entrenaba en Madrid, en Valdebatas, porque si hay piedras más grandes, se van a quedar en las hendiduras de la suela. Y ahora explicaré dónde, porque he tenido que quitar una. Lo bueno es que aquí principalmente son caminos de este estilo, asfalto o de arena, no con piedras algo más grandes. Si es arena o piedritas muy pequeñas, sin problema, pero si tienes un terreno donde puede haber alguna piedra tamaño medio suelta o por roca, no va a ser una zapatilla donde puedas entrenar a gusto. Ahora explicaré el porqué. Pues nada, primeras impresiones, como he dicho, bastante bien. Creo que de firmeza, pues es una firmeza media, pero al tener estos agujeros en la estructura de la media suela, amortigua mucho y da sensación bastante blandita. Lo único que es una sensación de amortiguación, no da mucho retorno de energía. Lo que sí que está bastante bien para yo que aterrizo de medio pie, o incluso si aterrizas de puntera, la geometría que tiene sí que ayuda a la transición. Dudo mucho si taloneas, si aterrizas, digamos, primero con el talón, si esta zapatilla te va a dar esa sensación de ligereza, rapidez. Así que lo dicho, recomendado para tiradas largas a ritmos medios o suaves. Y lo que comentaba, viniendo de vuelta, se me ha incrustado una piedra de, digamos, tamaño de un dedo. Si son más pequeñas no van a quedarse, pero un pelín más grande, posiblemente algo más que esta, pues se te puede quedar ahí y claro, no vas pisando con una piedra, lo cual no es ideal. Así que creo que de suela el agarre está bien, tiene esta zona más expuesta para aligerar un poco en la zona media, pero esto puede dar bastante agarre. Lo único que en más asfalto o terrenos de tierra o gravilla muy fina.
Si es gravilla media o gruesa, puedes tener problemas con estas hendiduras, que se quede alguna piedra ahí, que sea incómodo y tengas que parar a quitarla. Por el resto, bastante bien. No tan transpirables como pensaba. Creo que la tela que va por dentro pues no hace que transpiren tantos. Es cómoda, eso sí, y bastante ancha. Permite que los dedos tengan bastante espacio para respirar, así que en ese aspecto muy bien, y muy cómoda es la parte de atrás. La verdad que comodidad, estabilidad por la anchura de la suela y amortiguación, bien, pero no es una zapatilla para darle ritmos altos de series o velocidad, porque no tiene esa propulsión, ese retorno de energía, y más pensada para gente que aterrice de medio o de punta que de talón, en mi opinión. Así que esas son las primeras impresiones. Decidme si habéis probado algún otro modelo de On, pero esta es Cloudmonster 2, la verdad que bien para esos entrenos que hago yo, que son el 80% de mis entrenos.